¿Cómo están? Muy buenas tardes. El maestro Genaro Juárez Cortés, con el gusto de saludarlos. Pues el día de hoy estaremos charlando sobre diversos temas que atienden a la etapa de juicio oral. Vamos a estar charlando los momentos procesales respecto de la etapa de juicio oral, así como también vamos a estar charlando algunos de los ejercicios que se llevan a cabo dentro de la etapa, bueno, ya dentro de la audiencia de juicio oral propiamente. Bien, primeramente, pues agradecer la invitación a la Federación Iberoamericana de Abogados, Delegación Hidalgo, presidida por el licenciado Jael Becerril, así como también al vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Abogados, al licenciado Francisco Olvera. Les agradezco esa invitación hacia con mi persona para poder hablar este día respecto de la etapa de juicio oral. Primeramente me gustaría desmenuzar qué es el juicio oral, qué debemos entender por la etapa, ya más bien por la audiencia de juicio oral propiamente. El juicio oral es precisamente esa etapa procesal más importante del procedimiento criminal, en razón de que se tiene una circunstancia preponderante para poder considerarla como la más importante. ¿Por qué decimos que puede ser la más relevante, más importante? Porque es la etapa procesal en la que se va a resolver el proceso criminal, en donde se va a tomar la decisión específica respecto a la culpabilidad o no culpabilidad de una persona que está involucrada, por supuesto, en un proceso criminal. Esta etapa de juicio oral por eso adquiere relevancia tan importante, porque aquí se va a desahogar todos los elementos de convicción, los elementos probatorios que se tiene por parte del fiscal para poder determinar la culpabilidad de la persona en caso de que así lo sea, o en caso de la defensa para poder establecer su estrategia de defensa para poder obtener la absolución de su representado. Bien, ¿qué elementos procesales dentro de la etapa de juicio oral debemos considerar? Primeramente, dentro ya de la audiencia de juicio oral propiamente se llevan a cabo diversas cuestiones relevantes para poder comenzar a desahogar la prueba. ¿Qué prueba se va a desahogar ya en la audiencia de juicio oral? Por supuesto, la previamente admitida en la etapa intermedia, en la cual ya se dictó un auto de apertura a juicio oral y en la cual ya se tendrá que desahogar en la audiencia de juicio. La audiencia de juicio ya tiene ciertas particularidades en cuanto a los elementos que se van a llevar a cabo. Por ejemplo, primeramente la audiencia de juicio oral propiamente comenzará con un alegato de apertura, posteriormente se desahogará la prueba con la que se cuente y al final se llevará a cabo un alegato de clausura. Primeramente, dentro de los alegatos de apertura, ¿qué son estos propiamente? Los alegatos de apertura es esa información, es ese elemento procesal que las partes le van a dar al juez para poder desahogar posteriormente la prueba. Es decir, es aquella promesa que en efecto las partes le hacen al tribunal de enjuiciamiento para que posterior al desahogo de la prueba y se lleven los alegatos de clausura, se concatene con lo que se advirtió en el alegato de apertura. En efecto, estos alegatos de apertura tendrán que ser los hechos desmenuzados, la teoría del caso propiamente muy concreta por parte de las partes, ya sea fiscalía, ya sea defensa, así como también se tendrá que llevar a cabo una clasificación jurídica preliminar, así como también con los elementos probatorios con los que cuentan las partes. Estos alegatos de apertura deben ser unos alegatos simples, no deben ser conclusivos, es decir, no deben tener palabras concluyentes, esto en razón de que si durante el desahogo de la prueba no se puede cumplir con lo que se estableció propiamente en el alegato de clausura, entonces tendremos que en el alegato de clausura no se podrá
tener por probado o tener por cumplimentado lo que desde el alegato de apertura se advertía. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos con el tema del alegato de apertura. Este alegato de apertura, como les comento, debe ser concreto, debe llevar hechos, clasificación jurídica y elementos probatorios más importantes que se desahogarán sin dar a luz al juzgador propiamente lo que se va a desahogar respecto de los elementos de convicción, para no caer en conclusividades y así posteriormente para poder tener por probado lo que se advirtió y lo que se prometió, porque un alegato de apertura es precisamente eso, una promesa que se le hace al tribunal de lo que se va a probar durante el juicio. Posteriormente tenemos otros elementos que se deben de considerar para la audiencia de juicio, y estos son cómo se desahoga la prueba. Me voy a ir un poco rápido para poder alcanzar y poder llevar a cabo lo más posible respecto de la etapa de juicio, poder alcanzar un poco, hablar sobre examen directo, sobre contrainterrogatorio y sobre los alegatos de clausura. Voy a ir un poco rápido y también, bueno, algunas técnicas de litigación específicas para poder entender más o menos cómo se desahoga la audiencia de juicio. Bien. Primeramente, los exámenes directos, una vez que ya se llevó a cabo el alegato de apertura, se comenzará con el desahogo de prueba. El desahogo de prueba, ¿cómo se lleva a cabo? Se lleva a cabo por interrogatorios por parte de las partes. En un primer momento le corresponderá al fiscal, posteriormente en un segundo momento a la asesoría jurídica, en caso de que así se cuente, por parte de la víctima, el asesor jurídico victimal y posteriormente la defensa. Una vez que está concluidos los interrogatorios, bueno, bajo un ejercicio de contradicción, pues la contraparte, una vez terminado el examen directo, podrá contrainterrogar, es decir, llevar a cabo un control horizontal respecto de la prueba y así poder refutar el desahogo de prueba que se está llevando a cabo primeramente por parte del fiscal. Este examen directo se realiza de forma cronológica. Por supuesto, debe llevar una acreditación de los testigos en caso de que así lo requiera, de testigos, de peritos, de policías. Es por eso que se subdivide en este tipo de interrogatorios: testigos presenciales, testigos de hechos, conocidos así, testigos de hechos, interrogatorio a peritos, así como también interrogatorio a policías. Va a ser, por supuesto, la acreditación distinta para cada testigo, puesto que cada testigo tendrá que ser acreditado de forma distinta, porque lo que queremos hacerle ver al tribunal de enjuiciamiento es qué tanto yo puedo creer en esa persona, en ese testigo, en ese perito, en ese policía. ¿Por qué debes de creerle, tribunal de enjuiciamiento? ¿Por qué debes darle un alto valor probatorio a su testimonio de acuerdo a su experticia, de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a lo que pudo percibir o percatarse del hecho en caso de que sea un testigo presencial? Bien, estos interrogatorios se llevan a cabo de acuerdo a la acreditación, posteriormente el desahogo propiamente de la prueba. La acreditación debe contener en esencia, pues en caso por ejemplo de un perito o de un policía, pues su máximo grado de estudios, y debe dividirse en la distinta clasificación. La siguiente: considero yo que para acreditar a un testigo se deben considerar tres aspectos fundamentales. Primeramente, datos personales, datos académicos y datos laborales. No importa en el orden en que se desahogue, pero como les comentaba, hay que ser cronológicos, y en efecto, primeramente se recomienda que sean los datos personales, posteriormente los datos académicos y por último los datos laborales. Sin embargo, pueden ser primero los laborales y posteriormente los académicos. En efecto, es muy importante llevar a cabo esta acreditación específicamente en peritos y policías, para que el juzgador pueda adquirir cierta credibilidad respecto de los mismos.
¿Cuáles son estos datos personales? Nombre, edad, dependiendo lo que yo quiera extraer del testigo y que me aporte a mi teoría del caso y por supuesto a mi acreditación. ¿Qué quiero yo acreditarle al tribunal de enjuiciamiento? Primeramente, en cuanto a los personales, como les comentaba, nombre, edad, si está casado, domicilio, todo ese tipo de cuestiones en caso de que a mí me favorezca. Posteriormente, en los datos académicos, pues tendremos su máximo grado de estudios, cursos, maestrías, todos los elementos que se lleven, que se requieran para poder acreditar ese grado académico, ese conocimiento que él tiene. ¿Cuál es la pregunta indicada que a mi consideración debe de hacerse para poder llevar a cabo la transición de los datos personales a los datos académicos? Por supuesto, ¿cuál es su máximo grado de estudios? Para poder empezar a preguntar respecto de los datos académicos. ¿Por qué? Porque sucede mucho en las audiencias que preguntan si cuenta con una licenciatura, si cuenta con cursos, si cuenta con maestrías. Entonces, pues muchas veces se tachan de sugestivas en razón de que el testigo nunca ha referido que cuenta con una licenciatura, que cuenta con una maestría, que cuenta con cursos. Entonces, por ende, se torna o se vuelve sugestiva la pregunta. Entonces, para no caer en esas sugestividades, en ese tipo de empezar a atropellar la audiencia desde una acreditación y se empiece a objetar que no, que es sugestiva, pues considero que lo más adecuado, lo más propio es en efecto cuál es su máximo grado de estudios. Para que el testigo diga, tengo una maestría, por supuesto, si él dice que su máximo grado de estudios es una maestría, se sobreentiende que por ende ya tiene una licenciatura, bajo estos principios lógicos en los que se debe tener y la buena fe de las partes. Por supuesto, ya se entiende que se tiene una licenciatura y ya se puede comenzar a preguntar respecto de la licenciatura. Es importante comenzar a desmenuzar datos importantes, dónde la cursó, con qué promedio egresó, cuánto duró, si se tituló, cédula, título, todo ese tipo de cuestiones dentro de lo académico, así como también posteriormente pasar a la maestría, los cursos, cuántos cursos tiene, cada cuánto lleva a cabo cursos, todo ese tipo de cuestiones relevantes para poder determinar que en efecto se puede confiar en él por parte del tribunal, puesto que tiene los conocimientos necesarios para poder estar en el lugar en que se encuentra. En caso de un testigo presencial, por supuesto, no es necesario acreditar su grado de estudios, no es necesario acreditar su cuestión laboral, a menos que así se requiera el caso en concreto, pero es mejor y es más específico preguntar respecto al hecho, preguntar respecto a cuestiones de acreditación al hecho en concreto. Bien, una vez que se tiene la acreditación en cuanto al personal, a lo personal y a lo académico, pasaremos posteriormente a lo laboral, y dentro de este apartado lo que se debe considerar es dónde trabaja, desde cuándo trabaja en ese lugar, si ha tenido algún inconveniente en su lugar de trabajo, si ha tenido alguna cuestión administrativa que le han iniciado, alguna cuestión penal por falsedad ante la autoridad. Todo ese tipo de cuestiones que le van a hacer ver al juez que es una persona digna de confianza, que es una persona digna de que se le pueda dar un valor probatorio. Bien. En general, de eso consta una acreditación de una persona, de un testigo, de un perito, de un policía. Posteriormente se pasará al desahogo de la prueba propiamente, y ya en el desahogo de la prueba se tiene que llevar a cabo todas las preguntas tendientes a extraer la información de acuerdo a lo que nos establece el artículo 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el Tribunal de Enjuiciamiento solamente valorará esa información que se extrajo de los testigos al momento de ser desahogados en audiencia. Lo que no se diga en juicio, lo que no se pueda incorporar a juicio, lo que no se puede extraer de los testigos, por supuesto, no existe, no sirve. No importa que lo tengamos en nuestros registros anteriores, en nuestras entrevistas, eso no existe si no se desahoga. Por ende, no puede tener un valor probatorio de acuerdo a lo que establece el artículo 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, una vez que se comienza a desahogar la prueba en los exámenes directos, ¿cómo se debe desahogar esta prueba? Las preguntas, por supuesto, las hace el fiscal, la defensa en su caso, cuando esté interrogando, y estas preguntas deben ser preguntas abiertas
preguntas que le permitan al testigo explicar. Ustedes seguramente ya conocen este tipo de preguntas: qué, cómo, cuándo, dónde, explícanos, díganos. Todo este tipo de preguntas abiertas que permiten explicar al testigo cómo sucedió el hecho sin caer en sugestividades son las correctas y aplicables para desahogar la prueba. ¿Cómo se lleva a cabo una incorporación posteriormente? ¿Cómo poder desahogar esa prueba? Es importante que se lleve a cabo una cronología, igual tal vez que la acreditación, llevar a un orden cronológico para no perder al tribunal respecto de la información que le estamos dando, porque si vamos de un lugar a otro de una manera muy drástica, el tribunal de enjuiciamiento por ende perderá la atención y por ende no sabrá de qué forma valorar la prueba porque no entendió el desahogo de la misma. Yo creo que es importante comenzar, por supuesto, con preguntas de transición, sin caer en por qué se encuentra en esta sala de audiencias, sin caer en ese tipo de preguntas que no abonan a nada en la audiencia, porque muchas veces se pregunta por qué se encuentra en esta audiencia, porque me citaron. Pues por supuesto que las personas que no conocen del por qué o cuál es propiamente la función, y mucho más si no se preparó al testigo, si no se reunió con él, que me parece que es algo completamente incorrecto. Se debe precisamente de preparar a los testigos y no prepararlos de una forma de leccionarlos, sino prepararlos de una forma en que ellos sepan qué es lo que van a hacer en la audiencia, ante quién van a estar, cómo se les harán las preguntas. Todo ese tipo de cuestiones es una preparación del testigo para que el testigo no le cueste posteriormente llevar a cabo el desahogo de la prueba, porque se pondría nervioso al momento de estar contestando las preguntas que le lleve a cabo el fiscal. Bien, este examen, que como ya les comentaba debe ser cronológico, debe irse desahogando de acuerdo a las particularidades de cada caso. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros como litigantes, como abogados, como fiscales, debemos extraer esa información necesaria que nosotros requerimos mediante las preguntas abiertas. Pero nosotros debemos de ser muy específicos y concretos, es decir, no darle al testigo la carga de que él tiene que saber qué contestar. No, eso no es su obligación. La obligación de extraer la información es del litigante. Es decir, por ejemplo, si yo le pregunto qué características tiene un vehículo, o sea, por supuesto que le estoy dando la carga de la prueba, la carga de la contestación al testigo. ¿Por qué? Porque el testigo tendrá que decirme lo que él crea que es las características. El color, la marca. Él piensa diferente a nosotros y es distinto si yo como litigante, como abogado, como fiscal extraigo la información de una manera en que yo le voy a sacar lo que yo quiero, es decir, características, pero no de forma ambigua, sino yo le voy a decir qué color era el vehículo, qué marca, qué año, es decir, las preguntas que yo requiero para acreditar en mi postura, mi teoría del caso. Una vez que se lleva a cabo todo este examen directo, pues se extrae toda la información que yo requiero de mi testigo, y también esta información, por supuesto, se incorpora directamente al juicio. Pero ¿cómo se incorporan diversas pruebas? Porque sabemos que tenemos prueba testimonial, prueba pericial y prueba documental, las que maneja el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus diversos artículos, tales como el 383, que nos establece sobre la prueba documental, prueba material 384. O sea, todo este tipo de cuestiones que nos llevan a establecer qué es lo que se puede incorporar a juicio como prueba y cómo debe llevarse a cabo una debida incorporación, por así llamarlo, respecto de este tipo de prueba. Bien, este tipo de prueba se incorpora al juicio de una forma en que, por supuesto, no caer en sugestividades y lo que se le llama, o lo que muchos juristas dicen, sentar las bases. Pero, ¿qué es sentar las bases? El Código Nacional no establece qué bases se deben sentar para poder realmente incorporar una prueba. No hay una base específica, no hay una base, no nos dice el código esa serie de métodos, de pasos para poder incorporar una prueba. Yo les recomiendo mucho una tesis, me parece que es, no sé si es tesis o es jurisprudencia, no lo recuerdo en este momento,
pero ahí nos da los pasos para poder incorporar una prueba, porque propiamente no existe en el Código Nacional esa serie de pasos, esa metodología para poder incorporarla. Es la tesis con número de registro 2019-123, 2019-123. Esa tesis nos establece cuáles serán los pasos, la metodología, que ya, bueno, la Corte se ha pronunciado para poder incorporar la prueba. Yo coincido con esos pasos que la Corte ha establecido, pero sin embargo yo no coincido en lo que establecen algunas personas al referir que se tienen que sentar bases específicas para incorporar una prueba. Considero que no es adecuado, porque muchas veces el que todos los litigantes, todos los ministerios públicos, hasta los propios jueces tienen una forma distinta de pensar y una metodología distinta que para ellos es correcta de poder incorporar la prueba. Por ejemplo, si a un fiscal tiene una forma de incorporar prueba de acuerdo a las técnicas de litigación que a él le hayan enseñado, que él conozca, y el juez, propiamente el tribunal de enjuiciamiento, no concuerda con esa técnica que tiene el fiscal, no concuerda con esa técnica que tiene el defensor, por supuesto para él no pueden estar sentadas las bases, y esas bases son meramente ambiguas, porque como ya lo vuelvo a repetir, el código no establece qué bases se deben de sentar. Es por eso que se deben de cumplir más bien ciertos requisitos. Yo no concuerdo con eso de sentar las bases, más bien se tienen que cumplir requisitos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y los establece específicamente en el artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y qué establece el artículo 383 del Código Nacional? Dice, para poder incorporar la prueba se requieren dos elementos importantes: acreditar y reconocer la prueba. Eso es lo que se requiere solamente para incorporar. Una vez que el testigo reconozca, se acredite la prueba, reconozca y acredite la prueba, por supuesto, se podrá tener por incorporada sin caer en técnicas o meros formulismos innecesarios para poder incorporarla, puesto que esto podría limitar la búsqueda de la verdad, que es lo que uno de los fines del proceso penal acusatorio, que es el esclarecimiento de los hechos. Este sistema acusatorio no es un sistema acusatorio rígido, debe ser un sistema acusatorio flexible, debe ser un sistema acusatorio que permita precisamente el esclarecimiento del hecho. Sin embargo, con esto yo no estoy diciendo que no debe existir una técnica de litigación adecuada. Por supuesto que debe existir una técnica de litigación adecuada para poder incorporar la prueba, pero no deben de ser técnicas de litigación específicas, técnicas de litigación propias del criterio de una persona en específico. No, cada quien puede tener su técnica de litigación. Sin embargo, si con esta técnica de litigación que cada persona tenga permite incorporar la prueba, por supuesto que es aceptable y es una técnica correcta. Bien, regreso al punto donde me encontraba. 383, acreditar y reconocer la prueba. Una vez que se tienen estos dos elementos cumplimentados y se incorpora la prueba, muchas personas dicen que se tiene que solicitar la incorporación de la prueba, otras personas dicen que no, otros juristas doctrinarios dicen que no es necesario que se incorpore, que se solicite la incorporación de la prueba, sino que solamente con el propio desahogo la prueba se incorpora en automático. Yo concuerdo con las dos posturas. Yo creo que no está de más el poder solicitar la incorporación de la prueba, no pasa nada. Yo creo que con el desahogo de la prueba propiamente, con eso se tiene por incorporada, porque ya fue desahogada dentro del juicio, ya cumplió con ciertos principios, ya cumplió con el principio de contradicción, ya se refutó la prueba y bueno, ya se le corrió traslado a la contraparte, ya se cumplió un principio de inmediación al que el juez observe la prueba, por ende ya no es necesario solicitar que se incorpore, pero no está de más. Es importante también solicitar la incorporación de la prueba y bueno, estamos más seguros de que la prueba se ha incorporado a juicio. Bien, esta incorporación se debe llevar a cabo bajo una técnica de litigación específica, como lo comentaba, una vez que se ha acreditado y reconocido.
pero ¿cuál es esta técnica de litigación específica? Es decir, por ejemplo, si yo pretendo incorporar una prueba material, un teléfono celular, el testigo me tiene que referir características del celular, me tiene que referir por qué tiene conocimiento del teléfono, me tiene que decir cuáles son las características específicas del teléfono, color, tamaño, todas las características, para posteriormente ponérselo a la vista para que lo reconozca. Una vez que ya se acreditó que existe el teléfono, ya se reconoció por parte del testigo, ahora sí puede ser incorporado a juicio. Bien, perdón si voy muy rápido, pero bueno, quiero avanzar lo más que se pueda en cuanto al tema, porque es un tema muy amplio, el tema de la audiencia, de la etapa de juicio oral. Estoy siendo un poco más práctico, no quiero abonar en teorías que nosotros ya conocemos, en lo que ya sabemos que nos establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto a testigos, en cuanto a tiempos, eso nosotros ya lo conocemos. Yo quiero ser un poco más práctico en cuanto a la etapa de juicio, qué es lo que se lleva a cabo en la etapa de juicio. Entonces, recapitulando, hemos abordado alegatos de apertura, exámenes directos, cómo se acredita un testigo, cómo se hacen las preguntas en un examen directo y cómo se incorpora la prueba. Bien, aquí dentro del examen directo se pueden llevar a cabo distintas técnicas de litigación para poder llevar a cabo diversas cuestiones técnicas referentes a poder incorporar prueba, a poder desahogar de manera adecuada el transcurso del interrogatorio. ¿Y cuáles son estas técnicas? Aquí se puede utilizar un apoyo de memoria, una superación de contradicción por omisión, que son cuestiones que debemos de conocer para poder llevar a cabo un ejercicio pulcro, que es un apoyo de memoria. Bueno, bien es sabido que la memoria de los testigos pues es cambiante, pues es algo sensorial que con el paso del tiempo las cosas se olvidan, las cosas ya no se tienen en la mente de la misma forma al momento en que sucedió el hecho o al momento en que se llevó a cabo cierta circunstancia que permitió en el momento en que fuera recabada la entrevista dar detalles específicos, pero al paso del tiempo, al paso de los meses, por supuesto el testigo ya no tiene la misma memoria, ya no tiene la misma capacidad de recordar lo que vivió o lo que tuvo a su vista en los meses atrás, en las cuestiones en que él estuvo presente. Bien, este apoyo de memoria es muy importante conocerlo porque muchas veces, ¿qué nos pasa en las audiencias de juicio? Que el testigo dice, pues no me acuerdo, no lo recuerdo, y pues ahí es donde el litigante debe ayudar o debe apoyar a la memoria del testigo. Yo no me meto con el tema si es un apoyo de memoria, si es un refresco de memoria, para mí son cosas irrelevantes, son cosas que, no, es que es un apoyo de memoria, no es un refresco. Para mí eso es irrelevante totalmente, no importa si le dicen refresco, si le dicen apoyo, creo que tal vez la palabra correcta es un apoyo de memoria porque vas a apoyar la memoria del testigo. Sin embargo, quien le dice que le van a refrescar la memoria, yo no le veo la relevancia de la palabra al momento de estar llevando a cabo el ejercicio. Bien, el apoyo de memoria se lleva a cabo de la siguiente manera, seré muy concreto y muy rápido para poder avanzar. El apoyo de memoria, primeramente, ¿qué necesitamos primordialmente para poder llevarlo a cabo? No lo recuerdo. Eso es lo que realmente necesitamos por parte del testigo para poder comenzar con el ejercicio y preguntarle al testigo dónde plasmó esa información, cómo la plasmó, ante quién la plasmó, a quién le dijo esa información para poder utilizar el uso de la declaración previa. La declaración previa es, por supuesto, las entrevistas, los informes en caso de que sea un policía, los dictámenes en caso de que sea un perito, todos esos uso de declaraciones previas que serán necesarias para poder llevar a cabo el ejercicio. Bien, una vez que el testigo nos ha comentado dónde plasmó esa información, ante quién plasmó esa información, pues yo le voy a preguntar qué le ayudaría a recordar lo que usted ahora en este momento no está recordando. Bueno, me va a contestar que ver su entrevista, que ya una vez que nos ha dicho que esa información está en una entrevista, por eso les digo la importancia de preguntarle dónde se encuentra plasmada esa información que no recuerda, ante quién la rindió primordialmente. Entonces, en efecto,
Es muy importante que el testigo nos dé todo ese tipo de información para posteriormente poder decirle al testigo que si yo le pusiera a la vista esa información, él recordaría precisamente la información que le estamos solicitando. Él, por supuesto, nos va a decir que sí, en caso de que esa información se encuentre plasmada en una declaración previa. Voy a correrle traslado a mi contraparte con esa información. Posteriormente a ese ejercicio de contradicción, le voy a poner a la vista del testigo su declaración previa y le voy a preguntar si esa es su entrevista, si ahí en esa entrevista se encuentra esa información y si le ayudaría a recordarlo. Claro que sí, nos va a dar toda esa información de manera positiva. Vamos a tener subrayada la parte que no recuerde y le vamos a decir al testigo que lea para sí mismo la parte que se encuentra subrayada, la información que requerimos. Una vez que el testigo la tenga en su memoria, la tenga lista para dársela a conocer al tribunal de enjuiciamiento, regresaremos a nuestro lugar y le preguntaremos la información nuevamente para que el testigo la vierta, y hemos cumplimentado un ejercicio de apoyo de memoria. También un punto importante y necesario de conocer dentro de las audiencias de juicio, por ejemplo, es el ejercicio de superación de contradicción o superar contradicción por omisión. La superación de contradicción no es nada que muchas veces cuando se le está preguntando, el testigo cambia una cosa que había dicho en su entrevista y la torna de manera diferente ya en la audiencia. Entonces nosotros nos percatamos de esto. ¿Y para qué sirve en efecto la superación de contradicción? Sirve para disminuir el impacto que va a tener al momento de que el juez valore la prueba. ¿Por qué? Porque cuando se realice el ejercicio de contradicción por la contraparte, es decir, el contrainterrogatorio, ¿qué va a pasar? El testigo el defensor o la contraparte va a sacar esa información a la luz. Y esa información, cuando nosotros hacemos la superación de contradicción, por ende bajamos el impacto que puede tener ante el tribunal de enjuiciamiento el que la contraparte la refute de una manera contundente y, pues, por supuesto, le disminuya la credibilidad y el valor probatorio que pueda tener ante el tribunal de enjuiciamiento. Sin embargo, si yo, al superar la contradicción, lo realizo de una forma adecuada, pues por supuesto disminuye el impacto que va a tener ante el tribunal de enjuiciamiento el que se haya dado una información errónea o una información contraria. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, se equivoca en una fecha el perito de cuándo hizo su dictamen, y pues para la defensa pues tal vez puede ser importante porque ya no coincidiría la fecha en que se realizó el dictamen con los hechos. Entonces, por supuesto, si son, por ejemplo, unas lesiones y la fecha es cambiada a 30 días después, por supuesto, la clasificación de las lesiones pues ya fue tiempo muy posterior al hecho. Entonces, para la defensa puede ser importante sacar a la luz esa fecha. Entonces, si nos percatamos que nuestro testigo ha dado información errónea o ha dado información equívoca, pues entonces en ese momento superamos la contradicción para que el juez diga, bueno, se equivocó. Entonces disminuimos el impacto que puede tener y que la contraparte, si bien puede hacer el ejercicio nuevamente o puede preguntar respecto al tema que olvidó o que dijo equívocamente, por supuesto que ya va a ser menor el impacto. Bien, ¿cómo se lleva a cabo este ejercicio de superar contradicción? Casi todos los ejercicios llevan la misma temática. En ese sentido, vamos a preguntarle al testigo, por ejemplo, si ya nos dio una fecha que no está correcta, le vamos a preguntar si está seguro de la fecha que nos está dando. Si él repite que sí, le vamos a preguntar dónde se encuentra esa fecha plasmada. Va a decir que en su dictamen. ¿Por qué reconocería el dictamen? Bueno, porque tiene mi nombre, tiene mi firma, todas las cuestiones relevantes, y preguntarle todo lo concerniente a su dictamen para posteriormente hacer el mismo ejercicio. Se corre traslado a la contraparte, se lleva a cabo se pone a la vista de la parte que esté desahogando la prueba, en este caso un perito, un testigo, y se le pone a la vista. Una vez que el testigo ya ha visto el error en el que incurrió, una vez que ya se tiene subrayado, le vamos a preguntar. Este es el punto importante que quiero hacer referencia. Le vamos a preguntar, a ver, díganos, testigo, ¿cuál es la fecha que se encuentra en su dictamen? Por ejemplo, si él dijo primeramente 28 de marzo y es 28 de abril, le vamos a preguntar, ¿cuál es la fecha que usted refirió en su dictamen? No, 28 de marzo. Bueno,
a ver, díganos, ¿por qué en este momento nos vino a decir que es el 28 de abril? Entonces en ese momento el perito puede justificar el por qué dijo una fecha distinta. Esa justificación, que es lo que va a lograr el disminuir el impacto ante el juzgador y en cuanto a la valoración de la prueba. Bien, una vez que se tiene llevado a cabo, que se desahoga este tipo de ejercicio, que se lleva a cabo, no se desahoga, perdón, que se lleva a cabo este ejercicio, se puede desahogar otro ejercicio que también se llama ejercicio de superar contradicción por omisión, y esto es cuando no se encuentra esa información dentro de la entrevista, esa información nueva que nos está dando el testigo. Entonces pues nosotros podemos incorporarla a juicio, esa información que no se encuentra, que no había dicho anteriormente y que ahora está diciendo, y también nos va a servir para justificar el por qué ahora nos está dando esa información nueva. Es por eso la importancia, sigue las mismas reglas que el ejercicio de superar contradicción. Insisto, una disculpa por lo apresurado que estoy siendo. Espero que se vaya entendiendo más o menos las técnicas de litigación que se ocupan en una audiencia de juicio oral. Lo hago esto no con el efecto de otra cosa, sino de tratar de abarcar lo más posible, porque todavía me falta hablar de contrainterrogatorio y de alegatos de clausura. Bien, una vez que se tienen estos ejercicios que se pueden desahogar dentro del interrogatorio, del examen directo, pues hemos concluido propiamente con el examen directo. Puntos a resaltar en un examen directo: preguntas abiertas, se tiene que resaltar también que tiene que ser cronológico el examen directo, extraer la información por parte del litigante, no dejarle la carga de la contestación al testigo, sino nosotros extraer toda la información necesaria que requerimos para acreditar nuestra teoría del caso. En cuanto a la incorporación de la prueba, puntos relevantes a resaltar: como ya habíamos mencionado, tenemos que reconocer y acreditar la prueba de acuerdo al 383, porque bueno, ¿qué pasa si no se incorpora de una manera adecuada la prueba? Por supuesto que no va a tener valor probatorio, y yo soy un fiel creyente que si no se desahoga correctamente, si no se incorpora correctamente, no debe tener un valor probatorio. ¿Por qué? Porque el 383 nos establece los pasos. Ahora bien, si nos vamos al artículo 357 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que la prueba no tendrá un valor probatorio, primeramente, si es ilícita, y dice, si no fue incorporada conforme a los procedimientos que establece este código. Es decir, si no se incorpora la prueba de manera adecuada, el 357 es muy claro que no tendrá un valor probatorio. Entonces, si atendemos a lo que establece también el artículo 402, que solamente lo desahogado en audiencia podrá tener un valor probatorio, entonces, si no es incorporado de manera adecuada, por ende no va a poder valorarse. Está impedido el juez para poderlo valorar adecuadamente. Muchas veces dice el juez, si no se incorpora de manera adecuada o no acredita o no reconoce la prueba, muchas veces dice en tribunal, bueno, será cuestión de valoración, pero pues esa valoración no puede llevarse a cabo porque se encuentra impedido por la ley específicamente. Entonces de ahí la importancia de poder incorporar la prueba de una manera adecuada. Bueno, posteriormente a que se llevan a cabo los exámenes directos, como les comentaba al inicio de la charla, se debe de llevar a cabo un ejercicio de contradicción, un control horizontal de la prueba, y es llevada a cabo por nuestra contraparte, por la parte que está defendiendo la otra postura, ya sea fiscal, ya sea defensa, asesoría jurídica victimal. En efecto, para poder llevar a cabo una refutación adecuada de la prueba, bueno, de lo que se está diciendo, de la información más bien, de la información que se está virtiendo por parte del testigo, se tiene una herramienta, un instrumento al que es denominado como contrainterrogatorio. Y el contrainterrogatorio son esas preguntas que la contraparte le va a llevar a cabo al testigo para poder desestimar su dicho, para poder restarle credibilidad. Tiene esas dos funciones: poder desestimarlo completamente o poder restarle una credibilidad. Y este contrainterrogatorio no solamente va a ser respecto del hecho propiamente, sino también puede ser de la credibilidad del testigo, es decir, antecedentes que tenga el testigo de que ha declarado falsamente, no sé, de que el testigo no puede ser creíble
porque anteriormente, por ejemplo, si es un médico, ya ha emitido dictámenes erróneos, ya ha cometido alguna cuestión como una negligencia médica, es decir, todas esas preguntas tendientes a desacreditar el testigo o en efecto a atacar propiamente el hecho, directamente lo que no queremos que valore el juez para posteriormente poder desestimarlo y poder eliminarlo. Bien, este contrainterrogatorio tiene una regla específica, al contrario del examen directo, como habíamos platicado, que son preguntas abiertas. Aquí en el contrainterrogatorio son preguntas meramente sugestivas, es lo recomendable. Por supuesto que se pueden hacer preguntas abiertas, preguntas cerradas tal vez en un contrainterrogatorio, pero es lo más recomendable llevar a cabo preguntas sugestivas. ¿Por qué? Porque siempre debemos de tener en la mente como persona que está llevando a cabo el contra, ¿qué nos va a contestar el testigo? No podemos preguntar algo que no sabemos qué nos va a contestar, porque si lo preguntamos, entonces ya no estamos contrainterrogando de manera adecuada, porque nos puede dar información que en lugar de beneficiarnos o tratar de desvirtuarlo, pues pueda servirle al testigo para poder restablecer el error que ya haya tenido o poder justificar precisamente la información que ya dio. Entonces, lo más recomendable y lo más objetivo que se debe de llevar a cabo un contrainterrogatorio es con preguntas sugestivas, es decir, una pregunta que lleve a la contestación de un sí o de un no. Específicamente, cuando ya dominamos el contrainterrogatorio y ya, por supuesto, ya lo tenemos coloquialmente dicho, así en la lona, pues ya podemos hacer preguntas abiertas, podemos preguntar preguntas que conlleven a que nos explique algo el testigo, pero aún así no sigue siendo recomendable. Sin embargo, ya lo podemos hacer cuando ya dominamos perfectamente el contrainterrogatorio. Bien, el contrainterrogatorio también tiene diversos ejercicios. Debe ser temático el contrainterrogatorio, deben de hacerse líneas de contrainterrogatorio, es decir, los temas específicos que yo quiero atacar, pero también podemos jugar aquí no debe ser cronológico, debe ser temático. No debe ser cronológico, podemos ir de un tema a otro tema para poder distraer la atención del testigo y hablarle primero de una cosa, hablarle luego de otro tema, de otra cuestión, para poder llevar a cabo un contrainterrogatorio adecuado y que el testigo pues caiga tal vez en las contradicciones que nosotros buscamos. Bien, este contrainterrogatorio, como les comentaba, debe ser temático. ¿Y a qué me refiero temático? Hacer líneas de contrainterrogatorio. Y pongo un ejemplo muy rápido y muy básico. Por ejemplo, si yo quiero hablar de una cadena de custodia que estuvo mal hecha o de un mal embalaje, cuestiones de esa naturaleza, entonces podremos establecer que una línea de contrainterrogatorio pues es la cadena de custodia. Otra línea de contrainterrogatorio puede ser, no sé, las huellas del arma. Otro tema puede ser, no sé, el embalaje, cómo se llevó a cabo, por qué se embaló mal. Cuestiones de esa naturaleza, temas. Y bajo esos temas, bajo esas líneas de contrainterrogatorio, empezar a trabajar directamente, específicamente las preguntas que yo voy a llevar a cabo para poder establecer la contradicción que se tiene o la mala realización, por ejemplo, de la cadena de custodia. Si sabemos que estuvo mal realizada, si no está con apego a los protocolos que establecen cómo se debe llevar a cabo una cadena de custodia, así como también no se elaboró o no se llevó de forma correcta por parte del perito, por parte del policía, por parte de las personas intervinientes por las que pasaron las manos del objeto material, pues entonces se tendrá por necesario llevar a cabo ese contrainterrogatorio bajo esas líneas de contra. Bien, ¿qué es importante aquí resaltar para el tema del contrainterrogatorio en cuanto a técnicas de litigación que se pueden llevar dentro del mismo?
Aquí se puede llevar a cabo porque muchas veces sucede que que el testigo nos refiere información que sabemos que no existe, nos confirma información errónea, información contraria que se encuentra en sus declaraciones previas. Entonces, si sabemos que en su entrevista dijo una cosa y ahora en juicio me está diciendo otra cosa, pues se pueden llevar a cabo ejercicios tales como ejercicio de evidenciar contradicción y ejercicio de evidenciar contradicción por omisión. Los explicaré muy rápido, muy brevemente, para que queden específicamente explicados. El ejercicio de evidenciar contradicción en lo general lo que establece es que si una persona me está dando información contraria a su declaración previa, yo la puedo utilizar. Pero ¿cómo se lleva a cabo este ejercicio? Es muy fácil de realizar específicamente este ejercicio. Si yo escucho algo distinto a lo que encuentro en su entrevista, en su declaración previa, pues yo voy a llevar a cabo lo que doctrinalmente, lo que algunos libros de técnicas de litigación establecen como el CACA. Muchos juristas no coinciden con esto. A mí se me hace una técnica adecuada, una técnica concreta, el ejercicio del CACA, es decir, si el testigo me tira caca, yo le tiro caca al testigo. Pero ¿qué es el CACA? ¿Por qué debemos entender por esto? Si nosotros imaginamos que tenemos un acróstico y ponemos de forma vertical la palabra caca, entonces tenemos una C, una A, una C, una A. ¿Cuál es la primera C que debemos de llenar dentro del acróstico? Es la confirmación, el primer paso para poder llevar a cabo el ejercicio de evidenciar contradicción. Confirmarle al testigo la información errónea que está dando. Es decir, si dice que el carro era azul, usted me está diciendo que el carro era azul, ¿verdad? ¿O correcto? Sí, el carro era azul. Entonces ya confirmamos la información. El segundo punto importante o paso a realizar es la siguiente A. La siguiente A es la acreditación. ¿Qué debemos de acreditar con este punto específicamente? Debemos de acreditar que ha rendido una declaración previa, que tiene su nombre, que tiene su firma, y se le va a preguntar de la siguiente manera. Bien, díganos, testigo, usted dice que el vehículo era azul, correcto, ya se confirmó. Díganos, testigo, usted rindió una entrevista con anterioridad. Sí, esa entrevista tiene su nombre, tiene su firma. En esa entrevista usted dijo toda la verdad, ¿correcto? Ya se acreditó que hay una declaración previa. Luego, dentro del mismo acróstico, tenemos otra C. Es una confrontación. Una vez que ya sacamos o extrajimos esa información, posteriormente corro traslado a mi contraparte y le pongo a la vista el documento. Ahí vamos a llevar otra C a cabo, que es una confrontación. Confrontamos la información. Es decir, esta es su entrevista, si tiene su nombre, tiene su firma, en esta entrevista dijo toda la verdad, correcto. Ya cuando la tiene a la vista le preguntamos eso. Una vez que ya ha corroborado toda esta información, le vamos a preguntar, lea en voz alta, por favor, la información que se encuentra subrayada. Y si había dicho que el vehículo era de color azul, entonces ahora dice, bueno, el vehículo era color rojo. Bien, se confrontó la información. Tenemos por sentado que el testigo no está refiriendo lo mismo que en un primer momento refirió en su entrevista. Por ende, la última letra que debemos de llenar dentro del acróstico, que es la última A, es el adiós. No tengo por qué preguntarle más al testigo, no tengo por qué decirle al testigo, y entonces usted está mintiendo, ¿verdad? Entonces usted primero dijo que era azul y ahorita dice que es rojo. Bueno, primeramente dijo que era rojo y ahorita nos está diciendo que es azul. No, eso ya es algo que se torna innecesario. Es algo que le podemos permitir hasta al testigo de justificar el por qué dijo esa información, del poder tratar de subsanar el error. Entonces, lo más viable es una vez que diga, no, el vehículo es rojo. Ya con eso el tribunal de enjuiciamiento ya se percató que primero dijo azul y ahora está diciendo que es rojo. Entonces, adiós. Y se cumplimenta ese acróstico del que se le denomina caca en la doctrina. Y que a mí me parece una técnica muy adecuada para poder desahogar de manera fácil, de manera concretita,
el ejercicio de evidenciar contradicción. Bien, una vez que se tiene ya desahogada, ya se tiene sentada esta técnica de litigación, podremos pasar a la que sigue, que es ejercicio de evidenciar contradicción por omisión, y el ejercicio de evidenciar contradicción es algo también muy sencillo y lleva las mismas reglas del evidenciar contradicción, pero en el caso de evidenciar contradicción por omisión es información que no ha dado el testigo y que no había dado el testigo y que nos está dando ahora, es decir, información nueva, información que por primera vez todas las partes estamos conociendo, que no obra en sus entrevistas, en sus declaraciones previas, en sus informes en caso de ser policías, en sus dictámenes, y que ahorita nos está viniendo a dar a la audiencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en este ejercicio? Si ya sabemos que esa información no la había dado, que es información nueva, las mismas reglas. Le vamos a preguntar, vamos a confirmar la información. Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo rápido del vehículo. Si él nunca había hablado de un vehículo y ahora ya me está hablando de un vehículo, entonces usted me está diciendo que existía un vehículo, ¿correcto? Sí, sí existía o sí estaba ese vehículo. Bien, díganos, usted rindió una entrevista, ¿correcto? Sí. Tiene su nombre, tiene su firma, usted dijo toda la verdad en esa entrevista, las preguntas que ya conocemos, que son de rutina. Bien, ahora díganos, ya hicimos esa acreditación también, vamos con la confrontación, pero aquí en la confrontación va a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque le vamos a poner a la vista al testigo la entrevista y le vamos a decir, aquí no le vamos a decir diga la información, aquí le vamos a decir en dónde se encuentra la información que usted nos ha referido, específicamente que existía un vehículo. Por supuesto, si nosotros sabemos que esa información no existía, esa información que nos está viniendo a dar al juicio, por supuesto, a la hora que le pasemos la entrevista, él no la va a encontrar. Le vamos a decir, ¿dónde se encuentra en su entrevista? Y él nos va a decir, no se encuentra. Gracias. Terminamos, adiós también. No se encuentra la información ya. Esa información la vamos a ocupar en el alegato de clausura. En el alegato de clausura ahora sí, vamos a decir que nos vino a dar información nueva, que de hecho se realizó un ejercicio de evidenciar contradicción por omisión en donde nunca había hablado del vehículo, entonces no teníamos la existencia de ese vehículo, por ende no se le debe dar valor probatorio al dicho de la persona, al comentario específicamente de que había un vehículo. Es por eso y la finalidad de este ejercicio de evidenciar contradicción por omisión. Bien, eso es realmente y regularmente a grandes rasgos lo que se lleva a cabo dentro de un juicio, de una audiencia de debate. También se llevan a cabo los reinterrogatorios y recontrainterrogatorios. Una vez que se ha terminado con el examen directo y el contra, se tiene otro momento para poder rehabilitar al testigo en el reinterrogatorio y poder desvirtuar un poco su credibilidad en el recontrainterrogatorio. ¿Cuál es la pregunta básica que se utiliza para poder rehabilitar un testigo ya en el redirecto? Pues es preguntarle por qué usted primeramente dio esta información, ahora nos vino a decir esto. O sea, darle preguntas para que justifique el porqué de la información. Entonces, eso es algo ya muy sencillo y de acuerdo a nuestra teoría del caso. Si realmente no nos afecta la teoría del caso, ni siquiera llevar a cabo la utilización del reinterrogatorio o del recontrainterrogatorio. Si ya quedó clara la información, pues ya ni siquiera es necesario llevarlo a cabo. Bien, lo que concierne posteriormente al desahogo de la prueba propiamente, a la incorporación de prueba, pues son los alegatos de clausura. Y estos alegatos de clausura pues son los argumentos finales de cada parte para poder llevar a cabo la globalización, la conjunción de todos los elementos probatorios, de todo lo que se desahogó en juicio, de todo lo que el tribunal observó y cómo deben valorarlo. Darle más que nada al tribunal un proyecto de sentencia, es lo que ellos quieren. Dame un proyecto de sentencia, ¿por qué sí, por qué no? ¿Bajo qué argumentos? ¿Cómo lo cumpliste en caso de ser fiscal?
cómo me cumpliste los elementos del tipo, cómo me cumpliste con tus elementos probatorios que realmente sucedió este hecho. Posteriormente, si, por ejemplo, si estamos hablando de una persona, de un homicidio, por supuesto tiene que acreditar que esa persona vivía, tiene que acreditar que esa persona cómo murió, en dónde murió, todas las cuestiones, quién la mató, todos esos elementos se deben de hacer ver en la audiencia de juicio, y aquí se concatena los elementos probatorios, cómo te provee el hecho. Es importante que se haga una buena alegación, un buen alegato respecto de cómo provee. Ese es el punto importante, eso es lo medular, cómo te provee el tipo, cómo te provee que sucedió el hecho, cómo te provee que fue la persona que estoy acusando como fiscalía. Porque si, bueno, yo te probé que hay un homicidio, sí, yo te probé que esa persona vivía, pues sí, tú me lo probaste. Yo probé todos los elementos del tipo, sí, tú los probaste, pero yo no te probé que realmente esta persona pudo haber sido. Entonces, hay que ser muy concreto, hay que ser muy específico. Ya en los alegatos de clausura yo considero esta parte dentro del juicio oral, este instrumento del alegato de clausura como la parte más importante dentro de la audiencia. Por supuesto que el desahogo de la prueba es lo relevante porque es todo lo que el juez va a valorar, el desahogo, pero el alegato de clausura es también muy importante porque es cómo se debe valorar, por qué sí se debe valorar de esta manera o por qué no se debe valorar. Considero que el alegato de clausura debe ser lo más concreto posible, no hacer alegatos de clausura de horas y horas y horas y ser repetitivos. Considero que un alegato de clausura debe ser concreto, conciso, debe de tener los puntos específicos que yo acredité, los puntos específicos que yo probé en cuanto a la persona a quien estoy acusando y por qué acredité su plena responsabilidad. Considero que esos son los puntos más importantes. En un primer momento la Fiscalía tendrá el uso de la voz en cuanto a los alegatos de clausura, posteriormente el órgano de asesoría jurídica victimal en caso de que exista, y posteriormente se le dará el uso de la voz a la defensa para que lleve a cabo sus alegatos de clausura. En sí y en esencia esto es lo que se lleva a cabo dentro de una audiencia de juicio oral. Como les comentaba, ya la etapa de juicio oral ya es una etapa decisiva, es una etapa donde se resuelve la controversia penal, donde se lleva a cabo ya el análisis propiamente de la prueba y propiamente de la culpabilidad de la persona. Y aquí es donde se debe de cumplir y se deben de tener por acreditados todos los elementos del delito, desde la conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Son puntos que deben de tenerse claros para que el juez pueda emitir un fallo, ya sea condenatorio, pueda ser absolutorio. Es por eso de la importancia de la etapa de juicio oral, que es la etapa que realmente decide el proceso. Si bien es cierto, ya se llevó a cabo una audiencia inicial, una audiencia intermedia en donde se depuró la prueba, una etapa inicial donde se vinculó a proceso a la persona, pero en grado de probabilidad, aquí ya requerimos un estándar probatorio distinto. Aquí ya requerimos un más allá de toda duda razonable, estar convencidos de la culpabilidad de la persona y que la persona realmente sepamos que él fue quien lo cometió, porque si se tiene la mínima duda de que la persona haya cometido el injusto, por ende, pues debe ser absuelta, no se podrá condenar con duda. Entonces, retomo, aquí se debe tener un estándar probatorio distinto, un estándar que el Código Nacional maneja como más allá de toda duda razonable, y esa carga de la prueba la tiene el fiscal. Si el fiscal no prueba la plena responsabilidad de la persona, por supuesto la defensa no tiene la obligación de hacerlo. La defensa lo que realmente puede llegar y buscar en una audiencia de juicio, pues puede ser una insuficiencia probatoria o puede ser una duda razonable. ¿A qué me refiero con insuficiencia probatoria? La Fiscalía no tuvo suficientes elementos de convicción para poder determinar la culpabilidad de la persona. O en su caso, si busca la duda razonable, es que la defensa va a buscar que haya una duda si fue, si no fue, si estuvo ahí, es decir, una duda
que pueda ser razonable para que el tribunal en ese momento pueda dictar un fallo absolutorio. En caso de que no se cumpla ese estándar probatorio de más allá de todo razonable, pues por ende se tendrá que absolver a la persona. Y en esencia esto es lo que se lleva a cabo dentro de la audiencia de juicio. Bueno, si tienen ustedes preguntas, si tienen dudas, pueden hacérmelas saber por este medio y con gusto las voy a estar atendiendo para poder culminar ya con la charla. Ustedes indíquenme qué preguntas tienen por medio del chat y con todo gusto estaré contestándolas. Bueno, Kian Morales dice, ¿qué número de tesis mencionó que establece las pautas para incorporar la prueba? Con gusto. Mira, la tesis es la número 2019123. Esa es la tesis, si no mal recuerdo. No, cómo no. Esa es la tesis. Esa tesis es una tesis importante porque no tenemos esa metodología, esa serie de pasos para poder incorporar la prueba en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, esa tesis nos da luz para poder establecer cuáles son los pasos para incorporar la prueba. Por eso la importancia de esa tesis, porque da luz. No existe una metodología, una serie de pasos que tenemos que seguir realmente para incorporar la prueba, pero es por eso importante esa tesis. Repito, es 2019-123 la tesis, 2019-123. En el Seminario Judicial de la Federación la podrán buscar sin problemas. Dice Azucena, ¿qué pasa si un perito no tiene el perfil que ostenta? Es decir, no cuenta con el título y cédula profesional. Bien, 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo considero, Azucena, que si no tiene título y cédula profesional, por supuesto, si la materia se encuentra reglamentada. ¿Por qué? Porque hay materias que no se encuentran reglamentadas, por ejemplo la dactiloscopía, no se encuentra un perito en fotografía, todas esas materias no se encuentran reglamentadas en la ley de profesiones, por ende no debe tener un título o una cédula el perito. Pero ¿qué pasa cuando la materia en que dictamine sí está reglamentada? Entonces, en efecto, tendrá que presentar un título y una cédula profesional. Entonces el 369 nos establece que en efecto, que todo perito debe contar con título y cédula profesional. Entonces, si no cuenta con el título y cédula profesional y está reglamentada además la materia en la que está peritando, entonces lo que se va a solicitar es que no tenga valor probatorio, porque volvamos y atendamos lo que establece el artículo 357 del Nacional. La ley adjetiva nos dice en el 357, lo que no se ha incorporado a juicio bajo las reglas del código, por ende no tendrá valor probatorio. Entonces yo considero que un perito que dictamina en una materia que está reglamentada, por ende debe de contar con el título y la cédula profesional. Si no cuenta con el mismo, por ende no debe ser valorada por el juez y perderá todo valor probatorio. Eso por supuesto se tendrá que hacer valer. Desde el contrainterrogatorio se le tendrán que hacer preguntas destinadas y específicas al testigo para hacer ver que no cuenta con el título y la cédula, hacer ver que se encuentra reglamentada la materia en la que está dictaminando y posteriormente en el alegato de clausura hacerle valer al juzgador que no puede valorar ese perito, esa prueba, más bien porque no cuenta con las formalidades que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Considero que eso es lo que debe ser aplicable, Azucena. ¿Quién más? Me parece que son todas las preguntas. Azucena, ¿Fiscalía incurre en responsabilidad por tener esa clase de peritos? No incurre la Fiscalía en una responsabilidad. Más bien, la Fiscalía debe de hacer una depuración interna, porque se debe de tener un personal que
que cuente con las especificaciones que establece la ley, y si la ley nos establece que el perito debe tener título y cédula, si su materia está reglamentada, por ende, pues será cuestión de la fiscalía si lo sigue teniendo ahí y perdiendo sus juicios porque el perito realmente no podía peritar en la materia que lo hizo. Entonces, pues en una responsabilidad como tal, en la que puede incurrir en que no tenga título y cédula, el juez no lo va a sancionar, o no lo va a sancionar otra persona, porque la fiscalía pues sabemos que es distinta a un poder judicial. Entonces lo que el juez hará es no darle valor probatorio. Entonces, ¿cuál será el castigo de la fiscalía? El que no se ha valorado el perito y que no pueda ganar sus juicios, que no pueda llevar a cabo la incorporación o la valoración de esa prueba. Entonces, pues es el precio que tendrá que pagar las fiscalías, y por ende tendrá que hacer una depuración de quién tiene, y verificar que todo su personal tenga el título y la cédula. Marce Santiago: ¿cómo puedo ofertar una prueba incidental? No sé a qué te refieras con prueba incidental, o si tienes que incidentar, pues, o solicitar un incidente para ofrecer prueba nueva, prueba superveniente. No sé a qué, si me pudieses aclarar en relación a un hecho violatorio de derecho constitucional, ¿cuál sería la formalidad? No hay una formalidad. Si tú quieres incidentar en relación a que tienes una prueba que fue obtenida con violación de derechos humanos, en efecto, en el juicio también se puede incidentar para excluir prueba ilícita, porque el código es muy claro en que se puede excluir la prueba ilícita en cualquier momento del proceso. Entonces no hay una formalidad específica. Tú en ese momento pides el uso de la voz ante el juez, ante el tribunal de enjuiciamiento, y le solicitas específicamente la exclusión de la prueba por haber sido obtenido con un hecho violatorio a la Constitución, o así como lo manejas, obtenida con violación de derechos humanos, y no hay específicamente una formalidad. Tú lo pides así. Tienes que solicitar, por supuesto, tienes que explicarle por qué consideras que es ilícita, o qué datos de prueba tienes tú para poder, no datos ya, sino qué referencias tú tienes para poder establecer que en efecto fue obtenida con violación de derechos fundamentales. Y pues en ese momento el juzgador tendrá que resolver, el tribunal de enjuiciamiento tendrá que resolver tu petición. Pero una formalidad específica no se tiene, no tienes que pedirla de manera específica. En cualquier momento de la audiencia puedes solicitarlo. ¿Qué papel juega el asesor jurídico en juicio si no lleva pruebas? Bueno, pues es importante hacer mención que el papel del asesor jurídico es muy importante. Aquí, por supuesto, el fiscal es quien tiene la carga de la prueba. Primeramente, ese es el primer punto que debemos tener claro. El fiscal tiene la carga de la prueba y es quien llevará toda la prueba a desahogar. Si el asesor no se constituyó como coadyuvante, no ofertó pruebas, no quiere decir que ya no pueda participar en la audiencia. Puede hacer preguntas. Entonces, ¿a dónde va la importancia del asesor jurídico si no lleva pruebas? Por ejemplo, si el fiscal no preguntó cuestiones importantes, no extrajo información concreta, precisa de la prueba, el asesor jurídico puede subsanar esos detalles. Puede preguntar de acuerdo y fortalecer la teoría del caso que lleva en conjunto con la fiscalía. Entonces, sí juega un papel importante el asesor jurídico. El que no lleve prueba no quiere decir que, bueno, ya será irrelevante la participación del asesor jurídico. Claro que no. Podrá participar en conjunto con el Ministerio Público y coadyuvar para obtener y acreditar la teoría del caso que lleven en conjunto. Porque no le veo el por qué no pueda el asesor jurídico, si no lleva pruebas, no puede participar de manera activa y de manera correcta en una audiencia. Muchas veces, si el fiscal ya tiene la prueba completa, si ya se tiene la carpeta de investigación robustecida para poder llevarla a juicio,
y el asesor jurídico decide no agregar más prueba cuando se constituye como coadyuvante, no hay ningún problema, y coadyuvo al Ministerio Público ya en la audiencia de juicio preguntando, apoyándolo en cuanto a la incorporación, si es que algo se le dificulta al Ministerio Público, puede tener una participación muy activa, por supuesto, en sus alegatos de clausura. Si el Ministerio Público no fue tan contundente, no fue tan convincente también en cuanto a cómo se desahogó la prueba, el asesor jurídico, cuando tenga uso de la voz, puede aportar todos esos argumentos concretos para que el juez tal vez valore de una manera distinta a la que el fiscal en un primer momento refirió y el juez quede completamente convencido de la culpabilidad de la persona. Listo. Me parece que no hay más preguntas. No, creo que son todas. Muy bien, espero haber cumplido sus expectativas. Perdónenme por haber sido muy rápido, pero es que la audiencia de juicio es una audiencia completamente extensa, se llevan a cabo diversas técnicas de litigación, se llevan a cabo diversos ejercicios, se llevan a cabo cómo incorporar prueba. Esperemos que en otra oportunidad ya nos den aquí la Federación Iberoamericana de Abogados la oportunidad ya de hablar de cuestiones más específicas, de cómo incorporar videos, cómo incorporar prueba de manera ya más específica. Hoy fue un poco concreto, fue general, pero ya temas específicos podremos tratarlos de una manera más específica. ¿En qué momento el inculpado debe tener acceso a la carpeta de investigación? Mira, mi querido Arturo, no es tema de juicio, pero te voy a responder. Mira, el Código Nacional establece específicamente que el inculpado debe tener acceso a la carpeta de investigación cuando sea citado a rendir su entrevista o cuando se lleve a cabo un acto de molestia. De hecho, la Corte ya se ha pronunciado que en efecto así debe de llevarse a cabo. En caso de que sea citado para su entrevista indagatoria, entonces desde ese momento debe tener acceso a la carpeta de investigación, o cuando se lleve a cabo un acto de molestia, una citación, cualquier tipo de cuestiones, desde ese momento el imputado ya puede tener acceso a los registros de la carpeta de investigación, no se le podrá negar. Y por supuesto que desde ese punto hay que tener claro que si yo sé que tengo una carpeta de investigación iniciada en mi contra, yo acudo a la fiscalía y pido tener acceso a la carpeta de investigación. Y el Ministerio Público me va a decir, no te voy a dar acceso porque no he habido un acto de molestia, o porque no te he mandado a citar, porque no existe nada que te lleve a suponer que te estoy causando un agravio en ese momento, llamémoslo así, como un agravio. Bien, pues el Ministerio Público no tiene la obligación de mostrarnos la carpeta de investigación, aún así yo tenga conocimiento que existe. No es necesario hasta que se lleve a cabo la citación o se lleve a cabo un acto de molestia. Por supuesto, si la cuestión es con detenido, por supuesto que se debe de tener acceso a la carpeta de investigación cuando la persona se encuentre detenida. Antonio, muy claro y dando una excelente ponencia. Muchísimas gracias, Antonio, un abrazo. Marce Santiago, si en un acto de reconocimiento de persona no está el defensor, ¿es correcto? No, por supuesto que no es correcto. Si no está el defensor, bueno, y el reconocimiento se llevó, por ejemplo, en la etapa de plazo de cierre de investigación complementaria, en la complementaria se llevó a cabo, en la intermedia puede excluirse ese medio de convicción, puesto que si no está presente el defensor, no, difícilmente. Ni siquiera es lícito. El Código Nacional establece que debe estar presente el defensor en un reconocimiento de persona, así como él debe estar presente cuando se dé la rueda de testigos, todo debe estar presente específicamente el defensor. Ahí sí tiene que estar activo. Bueno, que no quiere decir que el que esté presente el defensor ya esté haciendo su labor de manera adecuada. Muchas veces está presente el defensor y todos los testigos son completamente, toda la rueda de sospechosos son completamente distintos, no tienen características, uno es más alto que otro.
O sea, no puede ser. No puede ser porque si el defensor está presente y no advierte esos errores desde ese momento, bueno, pues el que esté el defensor y nada, pues es lo mismo. Entonces, como mera formalidad, sí no debe de ser admitida ese elemento probatorio desde la etapa intermedia y pues por supuesto no va a ser desahogada en juicio. Lo puedo decantar en juicio. Si fue admitida el reconocimiento de personas en la audiencia de juicio oral, en la etapa intermedia, si fue admitida en la etapa intermedia, pasó y está dentro del auto de apertura juicio oral, yo te recomiendo que no pidas su exclusión. ¿Por qué? Porque no sé, yo creo que lo que tú estás diciendo con decantar en juicio es solicitarle ahora al tribunal de enjuiciamiento, que es un juez distinto al de las etapas preliminares, solicitarle que lo excluya porque no fue obtenido de acuerdo a lo que se establece en la Constitución, en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero yo no considero que eso sea lo adecuado, solicitar que lo excluya el Tribunal de Enjuiciamiento por ser una prueba ilícita, porque no estuvo el defensor y se le violaron derechos humanos al imputado. Más bien, yo creo que lo importante es desacreditar esa prueba, hacer ver durante el contrainterrogatorio que no se llevó a cabo, no estuvo ante la presencia de su defensor, para posteriormente en el alegato de clausura decir que no tenga valor probatorio esa prueba. ¿Por qué? Porque el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en efecto, no recuerdo qué artículo es específicamente, pero se encuentra en el apartado de apelación. Dice que si se admite el reconocimiento de personas y no se desahoga en juicio, es cuestión de reposición. Que lo admitido en juicio que no fue desahogado puede ser cuestión de reposición. Entonces, lo que puede ser importante y lo que puede ser necesario para poder quitarle el valor probatorio a esa prueba es, en efecto, en contrainterrogatorio hago ver que no existió defensor y en el alegato de clausura ahora sí solicito no tenga valor probatorio por ser una prueba ilícita. Considero que ese es el punto. Sí lo puedes decantar en juicio. Por supuesto, puedes quitarle todo el valor probatorio si es que ya pasó en intermedia. Si estás en intermedia, pues trata de excluirlo en la intermedia para que no tengas mayor problema. Claro que si tu estrategia es específicamente y va encaminada al reconocimiento de persona, puedes dejarlo pasar al juicio. Puedes dejarlo pasar al juicio y en efecto. Contrainterrogatorio a la víctima. Contrainterrogando, por supuesto, o propiamente puedes preguntarle al imputado, puedes subir a tu imputado y tú puedes preguntarle porque es un derecho constitucional que él tiene de declarar en cualquier momento del proceso, cualquier momento. Entonces tú lo puedes subir y tú le puedes preguntar pues, que si cómo se llevó a cabo el reconocimiento de persona, que quién estuvo presente, que si tuvo un abogado presente, y él te va a decir que no, y él no está obligado a contestarle las preguntas a la fiscalía. Eso es, él si quiere contestarle a la fiscalía bajo un principio de no autoincriminación, por supuesto que él puede contestarte solo a ti, y a la fiscalía no le puede contestar. Entonces con él mismo puedes obtener la información de que en efecto no se obtuvo ante la presencia de un defensor. Y que es un punto importante, y el reconocimiento de personas es algo muy técnico y muy importante. De hecho, ahorita que mencionas el reconocimiento de personas, en el Código Nacional hay un error garrafal en el Código Nacional en cuanto al reconocimiento de personas, porque dice el reconocimiento de personas que tienen que ser los imputados de iguales características. Pues sí, tienen que ser de iguales características, pero de iguales características a la entrevista de la persona que está reconociendo, no de iguales características al imputado. ¿Por qué? Pongamos el ejemplo muy, muy sencillo y con esto termino. A ver, ¿qué pasa si el imputado es un canadiense, güero, ojo verde, cabello güero, alto y súper guapísimo, ¿no? ¿Qué pasa?
que la persona que lo reconoce dice, bueno, pues él es moreno, él es chaparro, tiene ojos de tal color, o sea, completamente distinto al imputado. Entonces, si dice el Código Nacional que tiene que ser de iguales características, entonces le van a poner todos güeros, le van a poner todos altos, todos tipo canadiense, cuando realmente tienen que ser de iguales características a lo que la persona que lo reconoció debe de tener. Es decir, si él dijo que son morenos, que son chaparrillos, todos deben ser morenos, chaparrillos, así de conformidad a quien lo está reconociendo. Porque entonces, si no, ¿qué chiste tendría el reconocimiento de personas? No tendría ninguna razón de ser. Es por eso que considero que el Código Nacional de Procedimientos Penales erró en ese tipo de cuestión al establecer que tienen que ser de similares características al imputado, porque entonces pues todos tienen que ser güeros, cuando realmente la persona que lo reconoce dice que son morenos. Entonces yo concuerdo y coincido en que tienen que ser, en el reconocimiento de persona, tienen que ser de acuerdo a lo que narra el que lo está reconociendo. Si todos son morenos, pongo puros morenos y el güero también que esté presente. Entonces la persona que lo está reconociendo, por supuesto, va a reconocer a una persona de las morenas, que por supuesto no va a ser mi imputado, porque mi imputado es una persona de otras características. Pero bueno, ya sería un tema de otra charla, de otra ponencia. Y bueno, con esto me despido. Espero haber cumplimentado sus preguntas, sus dudas. Me parece que son todas. Y bueno, con esto me despido, con el gusto de saludarlos. Y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias.